Hay algo que la mayoría de los creyentes nunca se ha detenido a leer en el libro de Zacarías, y si lo han leído, probablemente lo pasaron por alto, sin entender el peso sobrenatural de lo que esas palabras contienen. Zacarías, capítulo 14, no es solo una profecía sobre el futuro, es la descripción más precisa, más perturbadora y más específica de toda la Biblia sobre el momento exacto en que Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, descenderá del cielo y pisará la tierra con sus propios pies. No en una visión, no en una parábola, sino en realidad. Ese día está profetizado, ese día está marcado. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría cambiar completamente la forma en que entiendes el tiempo en el que estás viviendo. Porque todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente, en Israel, en los cielos y en las iglesias del mundo, apunta directamente hacia ese día, no hacia un futuro lejano e indefinido, hacia algo que se está acercando con una velocidad que pocos están dispuestos a reconocer. Hay una pregunta que muy pocos creyentes se hacen, y cuando se la hacen, pocas veces llegan hasta la respuesta completa. La pregunta es simple, pero devastadoramente importante. Si Dios lo sabe todo, si Dios diseñó la historia desde antes de la fundación del mundo, si Jesucristo prometió que regresaría, entonces, ¿por qué no nos dijo con exactitud cuándo? ¿Por qué Mateo 24 dice que nadie sabe el día ni la hora? ¿Y cómo es posible que Zacarías 14 parezca revelar algo que contradice esa afirmación? Quédate hasta el final, porque la respuesta a esas tres preguntas tiene implicaciones proféticas que van mucho más lejos de lo que imaginas y están directamente conectadas con lo que Enoc escribió miles de años antes de que Zacarías naciera. Zacarías fue un profeta que vivió aproximadamente 520 años antes del nacimiento de Cristo. Era sacerdote, hijo de Berequías, hijo de Ido, y escribió bajo inspiración divina en uno de los períodos más difíciles del pueblo de Israel, cuando regresaban del exilio en Babilonia y comenzaban a reconstruir el templo. Pero lo que Dios le mostró no era solo para esa generación, era para nosotros, era para este momento de la historia, era para los ojos que ahora mismo están leyendo estas palabras o los oídos que están escuchando esta narración. Porque dentro de ese capítulo 14 se encuentra un detalle que la mayoría de los pastores, la mayoría de los maestros bíblicos y la mayoría de los predicadores de televisión jamás han conectado con su dimensión completa. Y lo que Enoc, ese hombre que caminó con Dios y que fue arrebatado sin ver la muerte, escribió en sus registros más profundos, coincide de una manera que no puede ser casualidad con lo que Zacarías reveló siglos después. Antes de entrar al corazón de Zacarías 14, necesitas entender el contexto de lo que ese capítulo describe, porque sin ese contexto parecería simplemente una narración apocalíptica más entre tantas que existen en la Biblia. Pero cuando lo ves en su totalidad, cuando lo conectas con Daniel, con Apocalipsis, con las señales que están ocurriendo en este mismo año en que vives, entonces el texto deja de ser un pasaje antiguo y se convierte en un noticiario profético de lo que está a punto de suceder. Zacarías 14 comienza con una descripción de una batalla. No una batalla ordinaria, una batalla en la que todas las naciones del mundo se reunirán contra Jerusalén. El texto dice literalmente que Dios reunirá a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas, las mujeres violadas,
La mitad de la ciudad caerá en manos del enemigo. Esto no es metáfora, esto no es poesía, esto es una descripción literal de lo que ocurrirá en los últimos días, cuando el mundo entero gire en contra del pueblo de Israel. Y en este año 2026, con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, con las alianzas que se están formando entre Rusia, Irán, Turquía y otras naciones del norte, tal como lo describió Ezequiel 38, con la presión internacional creciente sobre Israel, esta profecía ya no parece tan lejana ni tan abstracta. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo, el detalle que la mayoría ignora, el detalle que conecta Zacarías 14 con algo mucho más profundo y mucho más urgente. Porque justo en medio de esa descripción de caos, de guerra, de destrucción total sobre Jerusalén, el texto dice algo que debería hacer que todos los creyentes se detengan, que contengan el aliento y que reconozcan la magnitud de lo que están leyendo. Dice que entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y sus pies se afirmarán en ese día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Eso no es una figura literaria, eso no es poesía profética ambigua, eso es una coordenada geográfica exacta, el monte de los Olivos, el mismo lugar donde Jesús subió al cielo 40 días después de su resurrección, el mismo lugar al que 2 ángeles vestidos de blanco dijeron a los discípulos que Él regresaría. El mismo lugar donde Jesús oró la noche en que fue arrestado. El mismo lugar que Enoc, en sus escritos más enigmáticos sobre la geografía de los cielos y de la tierra, conectó con los movimientos finales de los seres celestiales en los últimos días. Escribe en los comentarios la palabra Maranata si estás sintiendo el peso de lo que acabas de escuchar, porque esto apenas está comenzando y lo que viene ahora es todavía más profundo. Ahora necesitamos hablar de algo que pocas personas han unido correctamente, y es la conexión entre el Monte de los Olivos, el número de días específicos que aparecen en Daniel capítulo 12 y la visión que Enoc tuvo sobre los guardianes celestiales en relación con los momentos finales de la historia humana. Porque Zacarías no estaba escribiendo en un vacío, estaba escribiendo como parte de una revelación progresiva que Dios había estado construyendo desde Génesis 6, desde antes del diluvio, desde los tiempos de Enoc mismo. Y cuando unes todos esos hilos, algo emerge que es demasiado preciso para ser ignorado. El libro de Enoc, que fue conocido y citado por los escritores del Nuevo Testamento, que fue leído por los primeros siglos de la Iglesia antes de ser removido del canon oficial, describe en varios de sus pasajes algo que los estudiosos de las profecías han llamado el tiempo de la visita divina. Enoc habla de un momento en la historia del mundo en el que el Eterno descenderá personalmente, no a través de un ángel, no a través de un mensajero, sino Él mismo, a poner orden en una tierra que habrá alcanzado el grado máximo de corrupción. Y la descripción que da Enoc de ese momento coincide, en términos de condiciones previas, en términos de señales en el cielo y en la tierra, con lo que Zacarías describe para los últimos días. Esto no es una coincidencia teológica menor. Esto es una convergencia de revelación que apunta a un momento único en toda la historia del universo. Pero hay algo que nadie conecta, algo que casi todos los comentaristas bíblicos modernos han pasado por alto. Y es la siguiente pregunta perturbadora. Si Zacarías dice
que los pies de Cristo pisarán el monte de los olivos en ese día, ¿qué día es ese día? ¿Hay alguna forma de identificarlo dentro del mismo texto bíblico? Y la respuesta a esa pregunta es la que va a hacer que este video sea completamente diferente a todo lo que has escuchado antes sobre Zacarías 14. La Biblia no nos da la fecha en el sentido en que nosotros entendemos las fechas con año, mes y día específico del calendario gregoriano. Pero sí nos da algo más importante que eso. Nos da las condiciones exactas que deben cumplirse antes de que ese día llegue. Nos da las señales que preceden inmediatamente a ese momento, y nos da una secuencia de eventos que cuando comiences a verlos cumplirse en el mundo real, sabrás que ese día está a la puerta. No después de muchos años todavía. A la puerta. Y lo que está ocurriendo en el Medio Oriente en este momento, las alianzas que se están formando, la presión sobre Jerusalén, los movimientos de tropas, los tratados que se están rompiendo y los que se están firmando, todo eso encaja dentro de la secuencia que Zacarías y Daniel describieron. Daniel capítulo 12 es crucial para entender esto. Daniel, en ese capítulo, recibe una revelación sobre el tiempo del fin, y le son dadas unas cifras específicas de días, 1290 días, y luego 1335 días. Bienaventurado el que llegue hasta los 1335 días. Los estudiosos proféticos han debatido estas cifras por siglos, pero cuando las conectas con Zacarías 14, con la secuencia de la gran tribulación, con el momento en que las naciones rodean Jerusalén, y con la aparición de Cristo sobre el monte de los olivos, esas cifras empiezan a encajar en una estructura que tiene una lógica interna impresionante. No es que podamos marcar una fecha en el calendario, pero sí podemos entender que hay un conteo, que hay una secuencia, y que esa secuencia tiene un punto final geográficamente identificado, el Monte de los Olivos. Y aquí es donde Enoc aparece de una manera que pocos esperan. En los escritos de Enoc, especialmente en el libro de los vigilantes y en el libro de las parábolas, Enoc describe lo que él vio cuando fue llevado al cielo, y se le mostró la totalidad de la historia humana, desde el principio hasta el fin. Describe una escena en la que el elegido, ese ser divino a quien Enoc ve sentado en el trono celestial antes de la creación del mundo, desciende finalmente a la tierra en el momento de mayor oscuridad. Y Enoc describe ese descenso no solo en términos espirituales, sino en términos físicos. El suelo se transforma, las montañas tiemblan, los valles se abren, la geografía cambia. Y esto es precisamente lo que Zacarías 14 dice que ocurrirá en el Monte de los Olivos. El texto dice que el monte se partirá por la mitad, que la mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, que se formará un gran valle. Esta no es una metáfora espiritual. Los geólogos modernos saben que el Monte de los Olivos está ubicado sobre una falla geológica activa, la falla del Mar Muerto, y que un evento sísmico de la magnitud descrita en Zacarías es completamente plausible desde un punto de vista geológico. Dios no opera fuera de la naturaleza, Él opera a través de ella cuando le conviene. Si estás escuchando esto y sientes que el Espíritu de Dios está hablándote, escribe en los comentarios la frase «Yo creo», porque lo que viene ahora en este estudio es todavía más serio y necesitas estar preparado espiritualmente para recibir lo que falta.
Hay un detalle en Zacarías 14 que es casi universalmente ignorado por los predicadores populares. Y es que ese capítulo no solo describe la llegada de Cristo, describe también lo que ocurrirá inmediatamente antes, durante y después. Y en esa secuencia de eventos hay algo que conecta directamente con la guerra espiritual de los últimos días, con los ángeles caídos descritos en el libro de Enoc, y con la razón por la que Satanás hará su movimiento final precisamente en ese momento de la historia. Zacarías 14 describe que habrá un único día conocido solamente por el Señor, que no será ni día ni noche, pero que al llegar la tarde habrá luz. Esto es extraordinario. Este verso ha desconcertado a teólogos durante siglos. ¿Qué significa un día que no es ni día ni noche, pero que al anochecer tiene luz? Algunos han tratado de explicarlo con fenómenos astronómicos, otros con interpretaciones alegóricas. Pero hay otra lectura, una lectura que conecta con lo que Enoc describió sobre los 7 cielos y sobre las fuentes de luz que operan más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Enoc, en sus escritos sobre los 7 cielos, describe un tercer y cuarto cielo donde existen fuentes de luz completamente diferentes a las que conocemos. No el sol, no la luna, sino una luz que proviene directamente de la presencia de Dios. Y cuando Cristo descienda, esa luz de su presencia, esa gloria que Pablo describió en 2 Tesalonicenses capítulo 2, como la epifanía de su venida, esa gloria podría ser literalmente la fuente de luz que Zacarías describe para ese día único, ese día en que no habrá necesidad de sol, porque la luz vendrá de él. Esta conexión entre Zacarías y las descripciones de Enoc sobre los cielos superiores es una de las más impresionantes de toda la literatura profética, y casi nadie la hace. Pero hay todavía más, porque después de describir ese día único de luz, Zacarías dice que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental. Esta es una imagen que también aparece en Ezequiel 47, donde el profeta ve aguas que salen del umbral del templo y se hacen cada vez más profundas hasta ser un río que no se puede pasar. Y en Apocalipsis 22, el río del agua de la vida aparece fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Estas 3 visiones, Zacarías, Ezequiel y Apocalipsis, describen la misma realidad desde 3 perspectivas proféticas distintas, separadas por siglos, pero convergiendo hacia el mismo punto geográfico y el mismo momento histórico. El reino milenial de Cristo, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde el lugar donde sus pies pisarán el monte de los olivos. Y aquí es donde la pregunta que dejamos pendiente antes regresa con una fuerza todavía mayor. Si todo esto está tan claramente descrito, si las coordenadas son tan precisas, si la geografía es tan específica, ¿por qué Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora? Hay una contradicción entre lo que dijo en Mateo 24 y lo que Zacarías dijo en el capítulo 14. La respuesta a esa pregunta es la revelación central de este video, y está llegando ahora. Pero antes de llegar a ella, necesitas entender algo sobre la naturaleza del tiempo en la profecía bíblica que muy pocos creyentes comprenden correctamente. Si este canal te ha ayudado a profundizar en las profecías que la mayoría de las iglesias nunca enseña, este es el momento de suscribirte y activar las notificaciones, porque cada semana publicamos revelaciones como esta que no encontrarás en ningún otro lugar.
En la Biblia hay una distinción fundamental entre el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios. Lo que en griego se llama cronos, que es el tiempo lineal, el tiempo que medimos con relojes y calendarios, y lo que se llama kairos, que es el tiempo de Dios, el tiempo del cumplimiento, el tiempo que se define no por su posición en el calendario, sino por las condiciones que lo hacen posible. Cuando Jesús dice en Mateo 24 que nadie sabe el día ni la hora, está hablando en términos de cronos. Ningún ser humano, ningún ángel, ni siquiera el Hijo en su estado de humillación kenótica, conocía la fecha exacta en el calendario. Pero Zacarías no habla de una fecha en el calendario. Zacarías habla de un kairos, habla de un momento que se define por la convergencia de eventos que lo preceden. Habla de condiciones, y cuando esas condiciones se cumplan, el momento seguirá inevitablemente con la misma certeza con que el amanecer sigue a la noche. Esta es la razón por la que Zacarías pudo ser tan específico en cuanto a geografía y tan cuidadoso en cuanto a fecha, porque no está dando una coordenada en el tiempo, está dando una coordenada en el espacio y en el patrón. Dice dónde, dice bajo qué circunstancias, dice qué pasará justo antes y qué pasará justo después. Y eso es, desde el punto de vista de la preparación espiritual, infinitamente más útil que una fecha en el calendario. Porque si supieras la fecha exacta, posiblemente esperarías hasta ese día para arrepentirte, para prepararte, para buscar a Dios. Pero si sabes las condiciones, entonces entiendes que no puedes darte ese lujo. Las condiciones pueden cumplirse más rápido de lo que piensas. Y ahora viene la segunda parte de la revelación, la parte que conecta con Enoc de una manera que dejará sin palabras a cualquiera que haya estudiado este tema seriamente. Porque Enoc, ese hombre que fue llevado al cielo sin ver la muerte, que caminó con Dios 365 años, que conoció los misterios de los 7 cielos y de los guardianes que custodian la creación, Enoc escribió sobre algo que los traductores y los compiladores del texto sagrado casi nunca conectan con Zacarías 14. Escribió sobre el momento en que el elegido, el Hijo del Hombre, llegará a la tierra. Y en su descripción de ese momento, Enoc incluye un elemento que es absolutamente extraordinario cuando lo unes con el texto de Zacarías. Enoc dice que en ese momento, los ángeles que fueron encadenados bajo la tierra desde los días anteriores al diluvio, los vigilantes que cayeron, los que tomaron mujeres humanas y corrompieron la creación, serán sacados para ser juzgados delante del elegido. Y ese juicio ocurrirá en presencia de toda la tierra. Esta es la razón por la que el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, cita directamente a Enoc cuando habla del juicio final. Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, dice con exactitud las palabras de Enoc sobre ese juicio. Esto significa que el autor del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, consideró a Enoc como una fuente legítima de revelación profética sobre los últimos días. Pero lo que Enoc describe en relación con ese momento del juicio final tiene una dimensión que la Iglesia moderna casi nunca enseña. Y es que ese juicio no ocurrirá solo en el plano espiritual. Ocurrirá en el plano físico, visible, tangible. Será un evento que toda la humanidad que esté viva en ese momento verá, no con ojos de fe, con ojos físicos. Zacarías lo confirma cuando dice que toda la tierra será transformada, cuando dice que el Señor será rey sobre toda la tierra,
cuando dice que en ese día habrá un solo Señor y su nombre será uno. Esta es la instauración del reino milenial. Este es el cumplimiento de todo lo que Daniel vio en su visión del Hijo del Hombre llegando con las nubes del cielo. Este es el punto al que toda la historia humana está convergiendo, y el Monte de los Olivos es el punto geográfico exacto donde esa convergencia tendrá su manifestación física. Ahora bien, hay algo en esta profecía que no es solo informativo. Hay algo que es personalmente perturbador para cualquier creyente que lo piense bien. Porque si Cristo va a pisar el Monte de los Olivos, si ese momento está descrito con tanta precisión en las Escrituras, si todo lo que está ocurriendo en el mundo actual apunta hacia la secuencia de condiciones que preceden ese día, entonces la pregunta que cada persona que está escuchando este mensaje debe hacerse es esta: ¿estaré yo en la tierra cuando ese momento ocurra? ¿O habré sido arrebatado antes? Y si habré sido arrebatado antes, ¿qué significa eso para la forma en que estoy viviendo hoy? Y si por alguna razón estoy en la tierra durante la tribulación, ¿qué necesito saber para mantenerme firme? Estas no son preguntas abstractas. Son preguntas que tienen consecuencias prácticas para cada día que vives. Y la respuesta de la Biblia, tanto en las cartas de Pablo como en el Apocalipsis y en lo que Zacarías describe, es que hay una distinción fundamental entre los que son de Cristo y los que no lo son, y que esa distinción determinará completamente la experiencia de cada persona en los días que se acercan. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, que es el texto más directo que Pablo escribió sobre los eventos del fin, dice que antes de la llegada del día del Señor habrá una apostasía primero, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y luego dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con la epifanía de su venida. La epifanía de su venida. En griego, epifaneia, una aparición brillante, una manifestación radiante. ¿No recuerda esto al día único que Zacarías describe? Ese día que no es ni de día ni de noche, pero que al anochecer tiene luz. ¿No conecta esto con la luz que Enoc vio emanando del elegido en los salones del cielo más alto? La mayoría nunca une estos textos de esta manera, pero cuando los unes, emerge algo que va mucho más allá de la teología académica. Emerge una imagen completa y coherente de los últimos días que tiene la capacidad de transformar completamente la manera en que entiendes el mundo que te rodea ahora mismo. Escribe en los comentarios la frase «Estoy listo». Si comprendes que el tiempo de prepararte espiritualmente no es el futuro, es ahora. Hay algo sobre la guerra espiritual en los últimos días que Zacarías 14 revela de manera indirecta, pero que cobra una dimensión aterradora cuando la conectas con lo que Enoc describió sobre los vigilantes y sobre la estructura del poder espiritual que opera detrás de los reinos humanos. Zacarías dice que el Señor peleará contra esas naciones, que enviará una plaga sobre los pueblos que pelearon contra Jerusalén, que su carne se disolverá mientras estén de pie, que sus ojos se pudrirán en sus cuencas, que sus lenguas se pudrirán en su boca. Este es el lenguaje del juicio divino directo, sin intermediario, sin proceso judicial humano. Es el lenguaje de la intervención sobrenatural en los asuntos humanos. Y detrás de esas naciones que rodean Jerusalén, Enoc y Daniel son absolutamente claros. Hay príncipes espirituales, hay poderes de las tinieblas
que han controlado esas naciones durante siglos. En Daniel capítulo 10, el ángel que viene a responder la oración de Daniel tardó 21 días porque el príncipe del reino de Persia se le opuso. Ese no era el rey humano de Persia, era el poder espiritual que operaba detrás del trono humano. Y en los últimos días, esos poderes espirituales convergirán en el intento final de evitar la venida de Cristo, de impedir que sus pies pisen el monte de los olivos, de detener lo que no puede ser detenido. Esta es la batalla real que está ocurriendo detrás de las noticias que ves. Cuando escuchas sobre las alianzas en el Medio Oriente, cuando escuchas sobre los movimientos de tropas en las fronteras de Israel, cuando escuchas sobre los discursos en las Naciones Unidas que condenan a Israel mientras silencian a sus perseguidores, hay una dimensión espiritual detrás de todo eso que los analistas políticos no pueden ver. Hay príncipes de las tinieblas que están orquestando los movimientos de las naciones para cumplir, irónicamente, con la profecía de Zacarías, porque las naciones se reunirán contra Jerusalén. Eso va a ocurrir, y cuando ocurra, el escenario estará listo para el momento más extraordinario de toda la historia humana: la intervención personal de Jesucristo, sus pies sobre el monte de los olivos. Enoc, en el libro de las parábolas, describe algo que es casi insoportable en su grandeza. Describe el momento en que el elegido se sienta en el trono de su gloria y todos los reyes y poderosos y los que poseen la tierra se postran ante él pidiéndole misericordia. Y Enoc dice que ese día no habrá misericordia para ellos, porque rechazaron al Señor de los espíritus cuando todavía había tiempo. Ahora bien, esto debería hacer que cualquier persona que escucha estas palabras examine su propio corazón, porque hay un momento en que la misericordia de Dios está disponible. Hay una ventana, y esa ventana tiene un límite, no porque Dios sea cruel, sino porque el tiempo de la gracia es también el tiempo de la decisión, y cuando ese tiempo termine, las decisiones ya habrán sido tomadas y sus consecuencias serán irreversibles. Zacarías 14. No es un texto diseñado para llenar de miedo. Es un texto diseñado para generar urgencia. Urgencia en el más positivo y más importante sentido de la palabra. La urgencia de alguien que ve el fuego acercarse y sabe que puede salir, sabe que hay una puerta, sabe que el camino está despejado, pero que también sabe que el tiempo para salir no es infinito. Esa es la urgencia que este texto debe producir en nosotros. No parálisis, no terror, sino una determinación renovada de estar del lado correcto cuando ese día llegue. Y ahora viene algo que es la parte más impresionante de todo este estudio, la parte que conecta Zacarías con Enoc de una manera tan precisa que cuando la escuches querrás escucharla de nuevo. Y es la pregunta sobre qué pasa con los que estén en la tierra cuando Cristo pise el monte de los olivos. Zacarías dice que las naciones que sobrevivan a la batalla irán año tras año a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y las naciones que no suban a Jerusalén para adorar al Rey recibirán lluvia. Las que no suban no tendrán lluvia. Y sobre Egipto, dice el texto, no habrá lluvia, sino la plaga que el Señor enviará sobre las naciones. Esto es absolutamente extraordinario, porque significa que en el reino milenial, después de que Cristo pise el monte de los olivos, habrá naciones que seguirán existiendo.
Habrá personas que sobrevivirán a la tribulación en cuerpos físicos. Y esas personas tendrán que tomar decisiones. Tendrán que decidir si van a adorar al Rey o si se resistirán. Y habrá consecuencias físicas, tangibles, históricas para esas decisiones. Esto lo confirma Apocalipsis 20, que describe el reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Después de la batalla del Armagedón, después de que el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, Satanás es encadenado por 1000 años. Y durante esos 1000 años, Cristo reina desde Jerusalén. Y los mártires que murieron durante la tribulación reinan con él. Esta es la primera resurrección. Esta es la realidad que Enoc vio cuando fue llevado al séptimo cielo y contempló los planes eternos de Dios para la creación. No un cielo abstracto, donde las almas flotan en una nube indefinida, sino un reino real, físico, tangible, donde la justicia es perfecta, donde la naturaleza está restaurada, donde el león se acuesta con el cordero, donde el niño pequeño meterá su mano en la caverna del áspid, donde la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esto es lo que está del otro lado de todo el sufrimiento y toda la oscuridad que precede a la llegada de Cristo al Monte de los Olivos. Y esta realidad, esta esperanza, no es solo consuelo teológico para el presente. Es la certeza de que el sufrimiento que viene no es el final de la historia. Es el dolor de parto antes del nacimiento de algo que la mente humana no puede todavía imaginar completamente. Pero hay algo que la mayoría de los creyentes no ha procesado todavía. Algo que está implícito en Zacarías 14, pero que se vuelve explícito cuando lo conectas con Daniel, con Enoc y con Apocalipsis. Y es que la llegada de Cristo al Monte de los Olivos no es el único evento que ocurrirá en ese momento. Hay algo que sucede en los cielos en ese mismo instante. Hay un movimiento de los ejércitos celestiales que acompaña ese descenso. Zacarías lo menciona de manera indirecta cuando dice que el Señor vendrá con todos sus santos. Y Apocalipsis 19 lo describe con una claridad devastadora cuando habla del jinete sobre el caballo blanco y de los ejércitos del cielo que lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y puro. ¿Quiénes son esos ejércitos? Apocalipsis 19. Primero habla de la cena de las bodas del Cordero. Habla de que la esposa del Cordero se ha preparado y que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego habla de los ejércitos del cielo, vestidos de ese mismo lino. La conexión es directa. Los ejércitos que regresan con Cristo incluyen a los redimidos, incluyen a los que fueron arrebatados, incluyen a los que murieron en la fe, desde Abel hasta el último mártir de la tribulación. Todos ellos, en cuerpos de resurrección, siguiendo al Rey de Reyes en su entrada triunfal, no a una ciudad humana, sino al planeta Tierra, al Monte de los Olivos, a Jerusalén, a la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob para siempre. Enoc lo vio desde los salones del séptimo cielo. Lo vio antes de que ninguno de estos profetas naciera. Lo vio y lo escribió. Y sus palabras permanecieron. Porque la verdad de Dios no puede ser destruida. No importa cuántos concilios traten de ignorarla. No importa cuántos siglos pasen. No importa cuántas generaciones la olviden. La verdad permanece. Y ahora, en los últimos días, esa verdad
está siendo revelada de nuevo a los que tienen oídos para escuchar. Hay una pregunta final que este texto de Zacarías deja abierta y que es la más personal, la más urgente, la más directamente relevante para cada persona que está escuchando estas palabras ahora mismo. Y es esta: ¿qué necesito hacer yo hoy, en este momento, para estar preparado para ese día? No como pregunta teórica, no como ejercicio intelectual, sino como decisión de vida. La respuesta de Zacarías, tomada en su contexto completo, y la respuesta de Enoc, y la respuesta de Pablo, y la respuesta de Jesús mismo en Mateo 24, convergen en una sola dirección. La preparación no comienza con el conocimiento profético. El conocimiento profético es una herramienta que sirve para urgir la preparación. Pero la preparación en sí comienza con una relación. Comienza con la decisión de pertenecer a Cristo, de ser de Él completamente, no a medias, no los domingos, no en los momentos difíciles cuando no hay otra opción, sino en totalidad, en entrega genuina, en la clase de relación que hace que cuando Él venga, Él te reconozca. Porque la parábola de las vírgenes en Mateo 25 termina con las palabras más aterradoras que Jesús jamás pronunció sobre el fin de los tiempos. 5 de las 10 vírgenes llegaron tarde, y cuando llamaron a la puerta, el esposo respondió desde adentro: «De cierto os digo que no os conozco, no os conozco». La tragedia no era que no lo amaban, la tragedia era que él no las conocía. Y en el lenguaje bíblico, conocer a alguien significa tener con esa persona una relación de intimidad real, de comunión genuina, de pacto verdadero. ¿Cristo te conoce? No solo lo conoces tú, sino ¿te conoce Él a ti? Hay entre tú y Él una relación que va más allá de asistir a una iglesia, de rezar cuando hay miedo, de pedir cuando hay necesidad. Hay una relación donde Él ocupa el centro de tu vida, donde su palabra es la guía de tus decisiones, donde su espíritu habita en ti y produce en ti los frutos de esa habitación. Zacarías 14, leído correctamente, no es solo una profecía sobre el futuro, es una invitación al presente. Es Dios diciendo, a través de un profeta que escribió hace 2500 años, lo mismo que sigue diciendo hoy: yo vengo, yo cumpliré todo lo que prometí. El monte de los olivos será testigo de mi regreso, y tú necesitas estar listo, no mañana, hoy. El mundo que nos rodea está cambiando a una velocidad que nuestros padres no hubieran podido imaginar. Las alianzas que se forman y se rompen en el Medio Oriente, la presión sobre Israel, los cambios tecnológicos que hacen posible el tipo de control global que Apocalipsis describe en los capítulos 13 y 17, la apostasía creciente dentro de la Iglesia institucional, la indiferencia espiritual en generaciones que crecieron en hogares creyentes, todo eso nos dice que la secuencia de condiciones que Zacarías describió no está en un futuro remoto, está madurando. Y cuando esas condiciones se cumplan por completo, la secuencia de eventos se desencadenará con la velocidad de un río que rompió su dique. En el libro de las parábolas de Enoc hay un pasaje que me parece uno de los más hermosos y más solemnes de toda la literatura sagrada antigua. Enoc ve al elegido, al Hijo del Hombre, sentado en el trono de su gloria, y ve a los justos, a los elegidos de Dios, reunidos alrededor de ese trono, y dice que sus rostros brillan como la luz, que están llenos de alegría, que el Señor de los espíritus está con ellos, y que con Él habitarán, comerán, se acostarán y se levantarán por los siglos de los siglos. Esta es la realidad que espera a los que son de Cristo.
no una existencia etérea e indefinida, una comunión real, una presencia real, una gloria compartida que no tiene fin. Eso es lo que está del otro lado del Monte de los Olivos. Eso es lo que espera después de que sus pies pisen esa tierra sagrada. No solo el juicio de los malvados, no solo el fin de la tribulación, sino el inicio de algo que la mente humana, en su estado actual, no puede contener completamente. Un orden nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo, un Dios que habita con los suyos cara a cara, sin velo, sin distancia, sin intermediario. Y todo comienza, todo ese futuro glorioso comienza con un paso, con 2 pies que se afirman sobre el Monte de los Olivos, con el cumplimiento de lo que Zacarías escribió hace 25 siglos, con la respuesta de Dios a toda la historia del sufrimiento humano, con el regreso del que se fue prometiendo que volvería. Jesús prometió que volvería. Zacarías describió el lugar exacto donde sus pies pisarán cuando lo haga. Enoc vio en el cielo al que vendría. Daniel contó los días. Pablo describió la epifanía de su venida. Juan, en el Apocalipsis, vio al jinete sobre el caballo blanco. Y en los cielos arriba y en la tierra abajo, todas las señales de los tiempos están convergiendo hacia ese momento único, irrepetible, definitivo. La pregunta que te dejo hoy no es ¿cuándo ocurrirá? La pregunta que te dejo hoy es si estarás listo cuando ocurra. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que el Espíritu de Dios te está hablando en este momento, quiero pedirte que hagas algo. No solamente que escribas un comentario, aunque eso también te pido. Quiero pedirte que dejes ahora mismo de ser un espectador de las profecías y que te conviertas en alguien que vive de acuerdo con lo que las profecías revelan. Que seas de los que están listos, de los que no necesitarán que la tribulación los despierte porque ya están despiertos, de los que el Espíritu Santo ya está sellando, ya está preparando, ya está transformando para ese día. Hay una oración que quiero que hagas conmigo ahora mismo, donde quiera que estés. Si estás en tu celular en este momento, si estás manejando y escuchando esto, si estás en tu cuarto o en tu sala o en el trabajo, no importa. Dios no necesita un edificio para escucharte, solo necesita un corazón dispuesto. Repite estas palabras en voz alta o en tu interior. Señor Jesucristo, reconozco que eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Reconozco que las profecías de tu regreso son reales, que los tiempos que vivimos son los que los profetas describieron y que necesito estar preparado para ese día. Hoy te entrego mi vida nuevamente. Hoy decido no vivir en la mediocridad espiritual. Hoy decido ser de los que te conocen y a quienes tú conoces. Perdona mis pecados. Renueva mi espíritu. Llena mi vida con tu Espíritu Santo. Y cuando ese día llegue, cuando tus pies pisen el Monte de los Olivos, que yo esté entre los que regresan contigo, entre los que visten de lino blanco, entre los que han permanecido fieles hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, escribe en los comentarios la palabra Amén. No para quedar bien con nadie, sino porque cada confesar es un acto de fe. Cada declaración pública de tu fe es un paso en la dirección correcta. Y en los tiempos que vienen, cada paso en la dirección correcta cuenta. El Monte de los Olivos está ahí, silencioso, esperando, como lleva siglos esperando. Pero hay algo diferente ahora. Hay señales que nunca antes habían estado presentes de esta manera. Hay una convergencia de tiempos, de eventos, de condiciones
que hace que la profecía de Zacarías 14 ya no suene como algo remoto. Suena como algo que está a la vuelta de la esquina de la historia. Suena como algo que puede ocurrir en nuestra generación, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dijo Él, y lo que Él dice se cumple, siempre, sin excepción, con una precisión que avergüenza a todos los que intentan dudar de su palabra. Zacarías lo escribió. Enoc lo vio antes que Zacarías. Daniel lo contó. Pablo lo proclamó. Juan lo reveló. Y Jesús lo prometió. Que nadie que escuche estas palabras llegue a ese día sin haber tomado una decisión, la decisión más importante que un ser humano puede tomar, la de pertenecer a Cristo completamente, porque ese día está llegando, y el Monte de los Olivos será testigo de la mayor manifestación del poder y la gloria de Dios que el universo haya visto jamás. Que seas parte de ese momento, no como observador desde la distancia, sino como hijo, como hija, como parte del ejército del Cordero, como uno de los suyos, para siempre.